Durante 21 años, Nueva York ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas que dan vida a la Gran Manzana. En este episodio celebramos a artistas multidisciplinarios que desafían convenciones y expanden los límites de sus disciplinas. Conversamos con Patricia Delgado, galardonada coreógrafa cubano-americana, ex bailarina principal del Miami City Ballet y profesora de Juilliard School, sobre danza, creación y maternidad, y cómo estas experiencias nutren su proceso artístico. Luego nos adentramos en el universo de Esteves Paños y compañía, junto a Rafael Esteves y Valeriano Paños, quienes nos hablan sobre danza, el quiebre de estereotipos y expectativas en su danza. Y terminamos con Blanca Mezcua, una artista interdisciplinaria, gestora cultural, educadora y creadora de proyectos, cuya obra se ha exhibido en instituciones como MoMA PS1, Queens Museum y el Museo del Barrio. Y ahora vamos con Patricia Delgado. My Cuban-American identity and how it inspires me, how I connect to it. I think from the very beginning, if I look back and think back on when I was 5 years old, I remember my abuela, my grandmother, used to say to my mom, when are you going to put the girls in ballet? So they're Cuban, they have to do ballet. And I remember from the first class, I had a Cuban ballet teacher very close to my house, and I just felt like, here I am, this is who I am. My name is Patricia Delgado, and I'm an artist, a ballerina, choreographer, teacher. My trajectory took me in different ways. I felt like I was able to be invited to join the Miami City Ballet, and I always felt like there was something missing about my Cuban roots beyond ballet. And everywhere I went here in New York, people would ask me, like, you're Cuban, you have an accent. And I started to just feel like very proud. And little projects kept coming up, like the West Side Story film. And it was Steven Spielberg's take on a classic, right? And immediately I knew why I was put on that project. And I was going to be almost like the voice, representative of dance for the Latinos in the show. And I think that kind of planted a seed in me in like, where can I find my voice now? How can I be an artist who's part of making and really demonstrating what the authenticity of Latin dance, Latin music, Latin art can be. I would like to thank my entire family for your sacrifice and unconditional encouragement to follow my dreams and pursue an artistic path. Receiving the Tony Award for the choreography that Justin and I did on Buena Vista was like a huge moment of celebration. And for Justin to say, I want to do this together. You know, he has so much experience, and he's just got such a creative mind, and then just to like blend together and have us be right? There were so many moments before the Tonys that felt like a huge win and opportunity for me. And also to surround yourself with people. My husband is like the biggest feminist I know. He holds me up so beautifully, and I wouldn't be able to be in a partnership with him if that wasn't the case. And I think like searching for that kind of community that is gonna make us feel like we can do it all. It's a resilience that we all have in us, and a desire for nurturing ideals in leadership. I feel like I'm standing on so many Latina women who came before me. And the whole process of making the Buena Vista felt like so personal to me because I'm Cuban, because I wanted to show this music in a way that could shift what dance on Broadway could be and what storytelling through dance, right? So dance is the universal language. Everyone understands dance, no matter what language you speak. So there was so much intention and like truth and honesty put into the project that to be recognized for something that just felt so pure just is very empowering. I felt very overwhelmed
You know, it's really beautiful. My mom and dad, they came as young kids to the United States, and neither one of them ever went back to Cuba. But my mom, I'll never forget, after opening night of the show on Broadway, she said, in tears, you know, she's like, I haven't been able to go back when you brought Cuba to me. Mi mamá, mi abuela, artistas latinas, me han dado la oportunidad de crear en mí como ser humano. My happiest moment is holding my baby girl. The peace that I had to find within myself to have like a very holistic pregnancy, and I had a desire to have a very natural birth. It was very important to me, and it's proof that through that work to find the quiet amongst the noise, you can actually birth something. So I think there's boundless potential for what Latinas, women in the world can do. This is how I navigate it. I stay curious to what we're capable of. Because yes, there was a time when we were supposed to be at home and caring for the home and caring for the children. And there's so much value in that. That's a powerful place to be, right? And then there's now like the people who are trailblazing change for us and who, you know, make us want to be in leadership roles. And then there's the challenge of figuring out how to do both. And I can only speak from my personal experience, and I find that that balance is where our power is. Each one of us, especially young Latina women who are given an opportunity to learn, to be curious about the world, to figure out what makes you want to wake up in the morning. Whatever it is, look for it. Because once you have a passion and a fire in you that you believe in, all the challenges feel worth it, right? Because you believe in something that you have inside of you that's like almost like your little secret. Like, I belong here. As a mom now myself, I'm like, oh, I just want my daughter to find something that she loves, and I want to hold myself to how my parents did it, right? Like, pursue the dream no matter how unsure or unpaved the path is. We live as women in a society like mainly men-oriented. And it's really interesting because a 9-year-old boy, he said how, oh, you know, guys can run faster, they can jump higher. And I looked at him and I'm thinking how our whole culture with soccer, with the Olympics, we are always celebrating men's quality. But then I looked at him and I was like, but women can carry a baby. And then he literally looked at me and he's like, true. Because if we want to run faster, we take an Uber. But like, I'm so proud of being the kind of human that can create life inside of me. Con Landscape y Silencios, Esteves Paños y compañía crean una propuesta que pone en diálogo el flamenco, la vanguardia desde la memoria, la experimentación y el silencio en un homenaje al Nueva York de los años 40. Yo soy Valeriano Paños y soy codirector de Esteves Paños y compañía. Y yo soy Rafael Esteves, codirector de Esteves Paños y compañía. Cuando me preguntan, ¿tú qué eres, bailarín o bailador? Y digo, pues mira, yo ni soy bailarín ni soy bailador. Yo soy un hombre que baila, ¿no? Aunque sea bailador de formación, eres bailarín de todo rango, yo soy bailador. Al final, con los años, te vas dando cuenta que tienes que ser un hombre que baila. A mí me dijeron que no iba a volver a bailar más, que me iban a cortar la pierna por aquí, luego que me iba a quedar cojo, luego que me olvidara de bailar, y estoy bailando. La línea siempre que hemos llevado es un trabajo de investigación, de profundidad, y simplemente lo único que hacemos es trasladar eso, transportarlo a
lo que nosotros somos hoy, quiénes somos. Al final el flamenco tiene 180 años y es un arte que está a la vanguardia desde que nace. Ya desde que vinieron los primeros flamencos aquí en Nueva York, que fue Trinidad Huertas La Cuenca, ya era una revolucionaria, porque zapateaba vestida de hombre, que estuvo aquí en 1889. A Carmen Amaya, que su primera aparición la hizo aquí en 1939-40, y después de Carmen Amaya, todo lo que ha venido después, han sido revolucionarios, han sido gente que han estado mirada con lupa por unos ciertos señores puristas o inmovilistas al final, ¿no? El flamenco siempre ha sido un arte contemporáneo porque es un arte que lo han ido haciendo los artistas, que lo han ido creando día a día, que lo vamos creando día a día. Yo soy Joel Ferre Vargas y mi nombre artístico es Joel Vargas. Realmente empiezo a bailar flamenco porque mi hermana bailaba en mi casa y yo me ponía con ella y ensayaba con ella, ¿no? Entonces empecé con el flamenco, sí que es verdad que a la edad de los 9 años ya empecé con la danza clásica, me metí en el conservatorio, lecciones de danza española, de danza contemporánea, danza clásica he tenido y ha sido también una base muy fuerte para mí, para mi baile y para mi carrera, pero sí que es verdad que yo siento y desde el primer momento sentí flamenco porque lo vi en mi casa y es mi manera de proyectarme y sentirme. La pieza Landscape está inspirada en un encuentro ucrónico, ¿no?, de los universos sonoros de Carmen Amaya y de John Cage. A la vez que Carmen Amaya estrenaba su baile por Taranto en el Carnegie Hall en enero de 1942, poco antes o poco después, no recuerdo ahora, John Cage creaba de sus primeras composiciones de percusión. Entonces nos parecían dos mundos tan distintos que podían encontrarse, que nos sedujo mucho la idea de crear esta pieza de percusión y baile inspirada en esos universos rítmicos de estos dos personajes tan geniales y tan distintos a la vez, pero que vivieron una misma época, ¿no? Silencio está inspirado en un texto de John Cage, en la que se introdujo en una cámara anecoica, una cámara donde experimentas el silencio absoluto. Entonces, al salir John Cage de esa cámara anecoica, hablando con el técnico, le dijo que había escuchado como dos sonidos, uno muy agudo y otro muy grave. Entonces el técnico le habló de que el agudo había escuchado su propio sistema nervioso y que el grave había escuchado su circulación de la sangre. Fue una inspiración para Rafael y para mí, porque justamente estábamos en un momento de nuestra vida en la que Rafael había tenido un problema de circulación de sangre, de corazón, de tal, y yo justamente tenía el sistema nervioso dañado y tenía la quinta vértebra partida. Entonces fue la inspiración perfecta para hacer esta pieza Silencio en la que mostramos nuestra vulnerabilidad, el bailarín muestra su vulnerabilidad y muestra sus lesiones o muestra un poco lo que es su vida, ¿no?, su bagaje. Un poco también inspirado en lo que nos hablaba Vicente Escudero, el gran Vicente Escudero, en su libro Mi baile, de cómo bailar dos músicas que se cruzan a la vez, que no tengan nada que ver una con la otra. Es un poco lo que somos nosotros, tan iguales y tan distintos a la vez. Para el flamenco es muy importante el silencio, algo que por la época que vivimos, por el tiempo que vivimos, por el ritmo frenético al que estamos condenados, ¿verdad?, de la sociedad, cada vez hay menos. La clausura del silencio es necesaria para que el flamenco esté como tiene que estar. Sí que es verdad que los flamencos, pensamos también mucho musicalmente a nivel rítmico, ¿no? Entonces es muy fuerte porque vas caminando por la calle de Nueva York y de repente escuchas una sirena o de repente el semáforo, bip, bip. Entonces todo eso para nosotros es inspiración. Entonces sí que hay algo inevitable, que es que esto está todo el día
maquinando, escuchando y recibiendo estímulos, y nosotros pues nuestro cerebro ya lo enlaza, intentamos bailar lo que es inbailable y al final lo bailamos y todo. Si todas las personas que parece ser que están desbaratando el mundo vieran más arte, sintieran más la música, la danza, si fueran buenos seres humanos, no pasarían estas cosas. Tienen que ver arte. El arte al final lo arregla todo. Arraigada en el arte y la cultura popular, así como en la práctica social, el trabajo de Blanca Amezcua entrelaza arte, compromiso comunitario y activismo por los derechos humanos.
bienvenido. Aquí estamos, aquí en donde trabajo. Y se transforma. Este apartamento se transforma en muchas cosas, dependiendo en el día, en el mes. También la luz entra de una manera muy distinta también. Entonces sí, siempre constante transformación. Mi nombre es Blanca Amezcua, soy artista visual, tengo formación en pintura y también trabajo otro tipo de técnicas también, como papel picado, bordado y pues claro, pintura también. Que yo estudié en California. Yo vengo de California, mis papás emigraron a California en los 70s. Estudié en la Universidad de California, en la de Fresno, California State University, Fresno. Ahí estudié arte. En los últimos 6 años he estado trabajando mucho con un códice mexicano que se llama el Códice de la Cruz Badiano. Y es el primer libro que sabemos que existe de herbolaria que se hizo en el 1552. Me topé con el códice hace como unos más de 10 años. Encontré unas revistas en una tienda en Cuernavaca. Entonces yo me topé con esas y me gustaron mucho la forma en que estaban dibujadas todas las raíces. Me llamaron la atención. Y te digo, las compré, las llevé, las guardé, hasta que en el 2000, durante la pandemia, me topé con otro libro en el Hispanic Society. Estuve haciendo una residencia gracias a la invitación de un amigo que se llama Alex Campos, y ahí vi un libro que se llamaba el Aztec Herbal en una de las bibliotecas. Jalé el libro y cuando lo abrí me di cuenta que era el mismo libro, que era justamente el Códice de la Cruz Badiano. Entonces, a partir de ahí, dije yo, es mucha coincidencia que me estoy topando con el códice en diferentes momentos de mi vida. Y como estábamos en la pandemia, como que dije, este es el momento para ver de qué se trata este códice. Esto tiene relación porque aquí lo que hice, este dibujo, lo empecé en The Puffin Foundation. El mes pasado me invitaron, la fundación está aquí en Park Slope, en Brooklyn, y me invitaron a hacer una residencia por un mes. Y yo les dije que yo quería trabajar exclusivamente en trazar diferentes dibujos donde trazo la silueta de todas las plantas que están en cada capítulo. Entonces, estas son todas las plantas que están en el capítulo 11 del códice. El hecho de que ahora sé hacer papel picado, he estado trabajando mucho con los cachitos de papel que quedan. Y he estado haciendo collages. Y en base de esos collages ya he estado haciendo otras formas también. He estado haciendo pinturas, dibujos más grandes, todo basado en todo el material que queda, todo lo que se descarta. Entonces, utilizando, te digo, los papelitos que salen de aquí, yo los uso y hago collages. ¿Ves? Entonces, este librito está basado y le agrego confeti también. Y es confeti y también, o lo hago también yo, con un hole puncher, para agregarle más detalle. Sí, y esos cuadros fueron también pinturas que hice durante la pandemia. Como que las empecé antes de la pandemia y dije, no, me voy a tardar un montón. No, pero ya cuando llegó la pandemia, no, pues me los eché bien rápido porque estaba aquí encerrada. Y después, para poder terminar este libro, hice otra residencia en Governor's Island con Bronx Art Space. Y ellos me permitieron quedarme ahí. Fueron casi 2 meses. Y como fue durante la pandemia también, bueno, en el mismo año de la pandemia, sí, nadie podía ir a Governor's Island ese año. Y lo pude terminar ahí. Entonces ahí terminé de hacer todas las piezas para aquí está. ¿Ves cómo utilizo otra vez te digo, son los cachitos que van sobrando, le agrego confeti. Entonces lo que hago después es que esta imagen la convierto en blanco y negro. Y después ya la proyecto. Entonces ya ahí le cambio ya también las tonalidades, ¿no? No tienen la misma paleta. Ya cambian los tonos, cambia el color y se convierte en algo como esto. A Nueva York me vine en el 2003. Yo siento que mi trabajo, soy pintora, pero también he estado trabajando mucho con proyectos en la comunidad, sobre todo dentro de mi apartamento. El apartamento me ha servido como un espacio para poder presentar la obra de artistas locales aquí en el Bronx,
donde primero utilicé mi recámara en un proyecto que se llamó The Bronx Blue Bedroom Project, donde invitaba artistas a que expusieran dentro de la recámara. Y decidí abrir la sala, y ya ese proyecto tomó el nombre de Alexander Avenue Apartment 3A, que es las siglas de mi domicilio, de donde vivo aquí en el sur del Bronx. Que yo siento que el trabajo, en general, cualquier trabajo que haga uno, por esencia ya es, si es personal, incluso es político también, porque yo creo que como seres humanos estamos politizados. No importa hay una definición, hay un componente de lo que tú eres, que dentro de las circunstancias, dentro del contexto en el que estés tú, ya eres una persona política. No hay una forma de evadir esa realidad. Entonces el trabajo que yo hago viene pues obviamente desde mi experiencia, el hecho de que yo también crecí con 6 tías, estuve rodeada de mucha energía femenina, y pues mira, en el mundo a las mujeres no nos ha ido muy bien. Culpar al inmigrante por todo lo que no está bien en cualquier sitio del mundo, no solamente aquí, es como una traición hacia lo que somos como humanidad. Como humanidad siempre nos estamos moviendo por todo el mundo. No es algo nuevo, no es algo que de pronto, y además no es algo que uno decide nada más por gusto. La mayoría, quizás algunos sí, pero se me hace, es para mí el mayor retroceso como humanidad, echarle la culpa a los inmigrantes por cualquier cosa que esté sucediendo, cualquier problema, la problemática de cualquier país, en cualquiera, pues me entristece, ¿no? Me entristece, yo siendo también inmigrante y pues siendo parte de la humanidad, se me hace además sumamente, pues sí, una traición, es una traición a lo que es al ser humano. Pues yo creo que más que nada pues el hecho de estar en comunidad, que nos despeguemos un poquito del teléfono y de la computadora y que realmente salgamos hasta dar una caminata, sobre todo ahorita que es primavera. Pero sí, estar más en comunidad es muy importante. En nuestro próximo episodio celebramos a Puerto Rico, la pasión futbolera y mucho más. Los esperamos. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.